a partir de estos momentos. Conversando con Alfredo Villarreal. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se pronostican lagrimeos torrenciales y malestar general. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Estamos finalizando el 8º mes del año. Se fue agosto. Esta es la última noche de agosto. Gracias por estar con nosotros, pero también es el inicio de una semana laboral más. Esperamos que usted continúe cuidándose, ya que esta pandemia puede ser traidora si nos descuidamos. Bueno, ya es responsabilidad de cada uno de nosotros, pero estamos viendo, gracias a Dios, que continúan los reportes que la curva va descendiendo. Bendito sea Dios. Esta noche hablemos, ¿qué les parece?, de uno de los servicios importantes de nuestro país, el llamado que es el rubro, la columna vertebral de nuestro país. ¿Por qué? Porque ya lleva y trae a la masa laboral, como también en otros destinos. Me refiero al transporte público de pasajeros. Esta noche vamos a conversar con el licenciado Julio Valdivieso Rivas. Él fue viceministro de Transporte. Él fue el que generó la ley de transporte que se está rigiendo en estos momentos. Julio, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros esta noche, viejo. No, gracias a ti, Alfredo, por permitirme dar una opinión en un tema tan delicado como es el transporte para la vida nacional. Sabemos positivamente, Julio, que de cada día salvadoreños, 7, 8 ocupan el transporte. Bueno, el 80% en el último estudio que se logró realizar establece efectivamente que el 80% de la población utiliza este medio para ir desde su origen hasta su destino. De ahí la connotación que implica un incremento de tarifa o, ¿verdad?, un aumento al subsidio en el uso de este sistema. Pero, Alfredo, te quiero ser bien claro, esto que ha pasado a mí me ha dejado como 4 lecturas básicamente. Vamos a ver, ¿cuáles son esas? Porque tú forjaste la ley. En 1996 se crea esta ley, que todavía se rige, criticada en su momento, ¿verdad? Ha sido, dijéramos, prorrogada 2 principios que eran vitales cuando se concedió esto, que era el seguro obligatorio, que se tenía, todavía no entra en vigencia a pesar de estar contemplada en la ley. La segunda de estas cosas que nunca se ha hecho eran las revisiones técnicas vehiculares para garantizar que las unidades que anduvieran en la calle, imagínate, o los privados tuviesen que pasar por una revisión. Esta ley tiene 24 años. Sí. Ya, y hasta no ha momento, entrado. No. Y se creó una figura que después fue declarada inconstitucional, que es el Consejo Superior de Transporte y la Comisión Reguladora. Pero la comisión no fue declarada inconstitucional. Y yo creo que ese es uno de los mecanismos que debería como de evaluarse, porque primero no es potestativo, está en la ley, ¿verdad? Y creo que es un mecanismo que puede ser como un efecto detonante para que esto no, la olla de presión no lo agarre. Pero creo que la ley, como todo ordenamiento jurídico, hay que irla actualizando. Está la mesa del transporte. Sí, pero esa es política. Ok, la que tú estás señalando no, sería propiamente técnica. Técnica, la que no existe, la que debería de, por lo menos, ser el equilibrio. Me dicen, bueno, lo que pasa es que son consultivos. Yo estoy de acuerdo. Pero ¿quién puede negarse a una decisión eminentemente técnica? El tema es que es un sector anárquico, hay que decirlo. Un sector que no quiere ordenarse y un sector quizás
donde la política ha incidido de manera, política partidaria, no me estoy refiriendo a la política de gremio, política partidaria, ha incidido de una manera nefasta, mala para el sector, porque incluso ahora están negociando tarifa política. ¿Por qué política, Julio? El año electoral. Pues el año electoral. Pero ¿qué gobierno se la va a jugar a aumentar la tarifa? Por eso ¿No te es parece? ilógico, pero aquí te quiero amarrar. Bueno, te dije que llevaba 4 conclusiones. La primera de es que me deja claro que hay empresarios más eficientes unos que otros. Y me dirás, ¿por qué? Bueno, unos andan trabajando y otros no están trabajando, bajo el argumento que no es rentable, que es la segunda posición. Entonces se cae el argumento de que no es rentable. ¿Por qué? Porque y no salieron a trabajar, dizque, más del 80% de los empresarios. Entonces, ¿cómo es posible? O todos son malos o todos son buenos, pero no entiendo cómo una parte de empresarios sale con condiciones que no estaban, oye bien, que no estaban ni siquiera pagada la compensación desde hace 5 meses y salieron. Entonces queda en evidencia que no necesitan el subsidio, porque no entiendo yo cómo puede salir una unidad sin... Entonces el gobierno tiene razón. La verdad que tú lo sabes mejor que nadie, que si se hacen las cuentas no les cuadran. Pues entonces, ¿cómo puedes seguir en un rubro que no te cuadren las cuentas? Explícame cómo es que una persona puede seguir en un negocio que no es rentable. Dicen que son estoicos. Tú y yo sabemos que eso no es cierto, ¿verdad? Por supuesto que entiendo que el sector tiene un problema. Eso no se necesita ser el gran analista para llegar a ese tema. Lo que no queda cuadrado, yo con hechos, no te estoy presumiendo. Explícame por qué unos andan trabajando y otros no. Y yo me atrevería a decir que en menos de 2 o 3 días todos van a andar en la calle, porque al final no es el sector lo que están queriendo hacer valer, sino o cobrar una tarifa arriba de los 20 centavos o que les den más compensación. Pero aquí te quiero decir una cosa, ese dinero no sale del gobierno. La compensación la pagamos todos los salvadoreños a través de los impuestos al combustible. ¿A cuenta de qué vamos a pagar más si no hay un cambio de actitud? Pero mira qué complicado está porque no hay ley del Cotrans. Esta ya se venció y no existe. Entonces el gobierno ha prometido una cifra, ¿de dónde la va a sacar? Pero aún así, puede ser de que ellos a través de una ley, pero imagínate, ¿qué gobierno se va a tirar, como decimos, el trompo al uña a menos de 7 meses de las elecciones de incrementar una tarifa? ¿Cómo? Bueno, o sea, no tiene lógica. No tiene lógica, no lo veo de esa manera. ¿Y tú crees que los diputados van a aprobar que le suban más a la ley del Cotrans, sabiendo también que están... Si no hay ley. Entonces no hay ley para... No hay ley del Cotrans y no hay ley de compensación. Claro. Es decir, están en el limbo. Están en y el limbo. no es que quieras defender empresarios, lo que seamos objetivos viendo la situación de ellos, que no tienen ley para su recaudo, por lo menos que tengan un recaudo. No hay una ley que le permita al gobierno cobrar en la gasolina los 10 centavos que va directo a ese fondo para compensar. Ellos hablan de compensación, la verdad es un subsidio. Pero quedémonos con la terminología de compensación para que no se vayan a enojar. Pero podemos discutir muchísimo sobre ese punto. Entonces, al no haber una ley que habilite al Ejecutivo cómo van a cobrar para recaudar y no puede tener efecto retroactivo, pues ¿y cómo? Bueno, dan efecto retroactivo para pagar, ¿de dónde? O sea, no veo en el horizonte, ¿verdad? Mientras la Asamblea Legislativa no apruebe esa ley, no le da el instrumento al Ejecutivo para poder cobrar el impuesto y poder trasladárselo a los empresarios. Y creo que la Asamblea también va a hacer su análisis. O sea, vas a aumentar el impuesto. ¿En base a qué vas a aumentar el impuesto del Cotram o establecerlo? O sea, cuando vos tenés, un trato al usuario malísimo. 2, tenés motoristas que tienen más de $20,000 que no pagan la multa. Si lo logra establecer el gobierno, debería de condicionarse
Y esto no es más que el reflejo del descuido hacia el sector que no se le ha entrado como se debe. Como 20 se años debe, de 20 años. Sí. 10 del FMLN. Sí, bueno, 30 mira, años que... cuando yo veo esto, se me viene a la mente, en el mismo hilo donde yo los dejé, exactamente igual. Ahí está. El gran, Ahí está. el gran problema, andan peleando los permisos, andan peleando quién es el que es el representativo, con una atomización del sector de una manera quizás hoy más profunda, pero creo que fue un error ahora que quedó en evidencia. Andan trabajando sin subsidio y sin tarifa. ¿Qué crees que percibe la población? Hombre, Pueden trabajar. Pueden Y trabajar. si no te gusta, pues ¿por qué pero lo dejas? ¿por qué no lo dejas? Es un razonamiento, pues sí, ¿cómo pues? ¿Cómo? Explícame cómo. ¿Me vas a decir que están prestando para ir ahí? Es posible que algunos... Y que hay un sentimiento en la población que como que no los traga. Este es un error, porque mira, hay que decirlo, en el análisis tenemos que ser objetivos. Un sesgo. Es decir, esa es una percepción. Hay muy buenos empresarios, hay otros que han hecho, dijéramos, a puro corvo, no entienden en su estructura mental que deben de cambiar. Es que no puede seguir un sector siguiendo de esa manera. ¿Cómo? Políticamente. Ahí están platicando y van a llegar a un acuerdo político. Un error. Eso es lo que vamos a ver al siguiente segmento, Julio, para que ya tengamos, para nuestros amigos televidentes, que tengamos un esquema completo referente de cómo se encuentra este sector vital, como lo está diciendo Julio Valdivieso. De 10 salvadoreños, 8 lo utilizan. Y vimos cómo fue el despliegue de los pick-up, donde iba piñada la gente. Mire, de verdad el transporte aquí en nuestro país debe ser un rubro tratado técnica e inteligentemente. Ya volvemos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Julio Valdivieso, ex viceministro de Transporte por 5 años acá en El Salvador, y fue quien hizo la ley del transporte que se está llevando a cabo. Muchos dirán, Julito, ay, esa ley no sirve, pero bien, las leyes son buenas, ¿verdad? ¿O qué? Mira, lo que pasa es que yo te quiero recordar históricamente cuando se asume hacia la cartera, solo había un reglamento. Incluso se criticaba mucho, decía un hijo sin madre, porque los reglamentos desarrollan leyes. Pues este era un reglamento general de tránsito que no desarrollaba ninguna ley. Entonces en el 96 se hace esta normativa como una forma de ordenamiento del sector y estaba programada para su implementación en 20 años, para llegar a hacerla y ir reformando y adecuando al momento. Pero se volvió otra vez, porque muchos confunden el tránsito con el transporte, son dos temas totalmente diferentes. Entonces esto se llama Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Son 3 componentes. Entonces, pero hay una tendencia, dijéramos, pero te vuelvo a insistir, una ley que ordenaba de una ¿Mereciera manera... ser reformada, Julio? Sí, sí. Ok, perfecto. Sí, Entonces, sí. vamos a ver las consecuencias de esto. A continuación, mire lo que dicen los empresarios del transporte a estas alturas, amigos televidentes. Hacer del conocimiento público que no tenemos ningún acuerdo con el gobierno central respecto a la situación económica que nos aqueja. No hay condiciones económicas para que puedan reiniciar las operaciones esas unidades a las cuales ellos representan en los diferentes lugares del país. Y segundo lugar, ellos han expresado y ratificado que la compensación o subsidio vaya directamente al usuario. Bien, esta es la posición de los empresarios de transporte público. Podemos rescatar 2 situaciones. Una, que no hay condiciones para salir a trabajar económicamente. Y la otra, que no hay acuerdo. Bueno, ¿y qué es lo que dijo el ministro de Obras Públicas? Claro. No me parece a mí muy claro. Veamos al ministro para que ya tengamos el panorama completo, Julio, y amigos televidentes. A pesar que no hay una ley de compensación económica aprobada en la Asamblea Legislativa, a pesar de ello, nosotros ya hemos identificado que ya las unidades están circulando, hemos llegado a conversar con diferentes gremiales de transporte colectivo y hemos logrado esto, que las unidades salgan a circular y empiecen a prestarle todo el servicio del transporte a los usuarios. Nosotros habíamos notificado cerca de 214 procesos sancionatorios a 214 rutas.
En total son 1.300 rutas y de eso cerca del 84% sí estaba circulando. Al resto se le notificó, pero el día de hoy hemos visto que ya han empezado a circular todas esas unidades que nosotros les habíamos notificado y que por algún motivo no habían prestado el servicio. Sin embargo, amigos televidentes, Julio Valdivieso, hemos notado que no están trabajando al 100%. Y lo que decíamos, ¿merece la ley ser, curará la ley esta situación o hay que meterle más? ¿Cómo, Julio? Bueno, mira, primero tengo que irme con la información que hace el ministro. Bueno, es la oficial. Es la versión oficial, no hay otro que me permita, dijéramos, contrarrestar. Y en la voz del titular establece que casi el 100% están, según ellos, trabajando. Y vos escuchás la otra voz, ¿verdad? Que no hay condiciones para prestar el servicio y quieren que si se crea la compensación vaya directa al usuario. Es como una petición del sector. En ese sentido, Alfredo, debo de decirte que esto queda claro, que entonces hay empresarios o que son más eficientes o qué pasa, pues porque que no es el mismo dolor que tienen todos. Pues. Se supone de que esto es de sector, no de empresarios. Entonces, si un empresario anda trabajando sin su compensación económica o sin subsidio, sin incremento de tarifa, ¿cuál es la lectura? Bueno, que entonces sí es rentable el transporte, o por lo menos no salen, porque todavía yo no alcanzo a entender cómo es que voy a salir a trabajar para perder. Perdóname, pero hay 214 procesos sancionatorios, dijo el ministro. Por una razón. ¿Por qué? De igual número de rutas. Porque en la contrata de concesión deben de haber derechos y obligaciones. Una de ellas es prestar el servicio. Si tú no prestas el servicio vas a tener una sanción y era lógico de esperarse. Pero incluso si te vas al extremo peor de esto, el 110 de la Constitución le permite al Estado, ¿verdad?, prestar el servicio directamente o a los municipios, porque es considerado un servicio público, un servicio esencial a la comunidad. Es como que me digas vos la energía eléctrica. Es un servicio público prestado por un particular, pero el hecho de que lo preste un particular no desnaturaliza la parte de que sea un servicio público. Igual el transporte colectivo es un servicio público que lo presta un particular en las condiciones y términos que le fija el contrato de concesión, en los que tengan ese contrato. Entonces, si yo incumplo el contrato de concesión, ¿qué crees que les va a venir? Una sanción Por y hasta supuesto, quitarle no la van a línea. a felicitar, ¿verdad? Es lo que deben de entender. Por eso es que deben de haberse enmarcado dentro del proceso legal para poder hacer valer los derechos. Y eso que ya le anunciaron, ¿verdad?, es que les van a aplicar, por eso han salido. Pero hoy salen con todo en contra de las posiciones que han venido esgrimiendo. Y es que no es rentable, que quieren más, y la tercera condición que quieren que en caso de aprobarse la concesión, la compensación, vaya directamente al usuario. ¿Es correcta el concepto? Sí, pero no hay mecanismos todavía legales para hacer eso. Pero tú conoces bien la idiosincrasia de los dirigentes empresariales y del empresario. Tú sabes que esto es una bomba de tiempo para el sector. Porque, pues, ¿por dónde te vas? Pues, ¿qué? Pues yo así lo pensaba, pero por lo que veo, no. Esto tiene ¿A vos te hicieron paros, Julito? Yo enfrenté más de 16 paros. Y 16 paros, imagínate. Sí, 16 a nivel nacional. Sí, y sin guerrilla. Y no aumenté tarifa por una razón. Porque golpea directamente el bolsillo de los más. Y te voy a poner un ejemplo. Vamos a ver. En este país nunca hubo un estudio de origen-destino del pasajero para definir la ruta o la línea. Entonces, una persona que trabaja en el Escalón, vive en Apopa, toma 2 o 3 unidades de ida y lo mismo de regreso. De regreso, ajá. Confrontarlo contra el salario mínimo de una persona que gana $300. ¿Cuánto es eso en cuanto al impacto?
Es grosera la palabra, hombre. Tal vez para una persona hablar de 40 centavos pueda significar, no, me quedan 40. Sí, pero multiplicarlo por 3 son 1.20 de ida y 1.20 de regreso. Diarios. Ya, multiplicarlo por 30. Por 30. ¿Cuánto es eso? Solo en una persona de una familia. Por eso es que la tarifa tiene que ser una tarifa social, como yo le llamo. Es decir, una tarifa en el cual se logre sacar los costos y una ganancia. Nadie está en contra de eso, ¿verdad? Porque todo empresario tiene derecho. El tema es que han proliferado una cantidad de unidades en una misma ruta. ¿Qué tal si esas unidades, esa proliferación se hubiese cortado a más del 50%? ¿Y por qué proliferación? ¿Por qué tener? Entonces me están diciendo que hay más buses que demanda. Exactamente. Ahí, ahí cayó donde... Velo a las 10 de la mañana esa unidad, si con suerte anda el motorista y el cobrador, hombre. Pero la unidad sigue generando, porque además está atomizado el sector. ¿A qué te referís con atomizado? Porque hay demasiados empresarios individuales. Entonces, claro, si vos estamos en la misma ruta, ¿y yo por qué voy a dejar de trabajar? Yo la sigo trabajando porque son los ingresos. Entonces, saturaron las líneas y eso lo saben perfectamente. Pero hay otro elemento, competencia desleal que tiene el sector. ¿Por qué razón? Porque hay buses amarillos que no pagan todo lo que deberían de estar regulados. Y lo más grave, que hay una competencia con los pickups, ¿verdad? ¿Ya lo viste? ¿Ah? Sí, y con un agravante, que ¿dónde están ahí los protocolos de sanidad? O sea, para guardar la distancia. Pero ¿por qué crees que se da eso? Porque la realidad se termina imponiendo. Nuestra ciudadanía de alguna manera va a llegar a su casa o a su trabajo. Y eso hay que, dijéramos, alabar nuestro sistema como salvadoreños. Somos cachimbones, hombre. Es que no permite. Claro, a mí no me gusta ver un pick-up como que llevan ganado, pues no lo debería de hacer. Y es más, el Estado ahí no tiene que andarle preguntando a nadie. ¿Por qué razón? Porque por ley está prohibido transportar personas, salvo en aquellos lugares donde no hay transporte colectivo. Esa fue la filosofía con la que se creó para no dejar de trabajar a los pick-up. Ese es el pick-up. Donde no hay bus, tiene que llegar a que todas las zonas es rurales. Lógico, mientras en algún momento se lograba la transición de pick-up a microbuses, pero eso jamás se pudo, dijéramos, llegar. Los alcaldes empezaron a dar el transporte selectivo, en algunos casos de esas motillos o mototaxis. Esos son transportes selectivos, pero que compite directamente con el transporte colectivo por el precio que paga. Claro, si vos me preguntas a mí de usuario, ¿cómo le gusta irse usted? ¿Por 40 centavos sentado hasta la puerta de su casa o te va guindado ahí, ¿verdad? Pagándole los 20 centavos. Cuestión de oferta y demanda. Donde no está dirigidamente comprobado es el impacto, y por eso es que los gobiernos tienen como mucho temor tocar el tema tarifario, sobre todo a 7 meses de una elección. Sería un suicidio político. Vamos a volver porque, amigos televidentes, y lo sabe bien el licenciado Julio Valdivieso, hay estudios que determinaban cómo debería de ser esto, estudio hecho por los israelitas, los padres de tanta cuestión, y también, y el último que fue un estudio brasileño, pero vamos a quedarnos en los primeros estudios, porque ahí, bueno, si usted quiere tratar este tema técnicamente, ¿hay dónde? Permítanos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Lo que hablábamos, Julio Valdivieso, hay estudios técnicos que señalan cómo se debe de administrar el rubro en nuestro país. Tú sabías muy bien de y no son estudios baratos, Julio. Estos fueron realizados por una empresa israelita llamada Tajal. Y también había una empresa que hizo el Plan Maestro de Desarrollo Urbano, el Plamadur, ¿verdad? Hay estudios también que han determinado cuáles son la cantidad de buses. Alfredo, yo creo que en este tema hay responsabilidad compartida. Responsabilidad tanto del Ejecutivo
del gobierno de turno en su momento. ¿A través de? A través del Viceministerio de Transporte, que es el que autoriza las líneas. Las líneas son propiedad del Estado. Y quien estudia, quien emite y quien concesiona es el Estado. Entonces, en mi criterio, hay una sobresaturación de líneas. Y eso tiene que ver por dos aspectos. Uno, en cuanto a la frecuencia de las unidades. ¿Me explico? Cuando en este país hay horarios de ingresos y salidas. En la mañana todos entran a la misma hora y salen a la misma hora. Tú eras el precursor, ya me recuerdo, del cambio de horario. ¿Sí? Y lo trató de hacer y dice que no resultó. No resultó por la forma en cómo lo aplicaron. Pero es que es de sentido común, por Dios santo. Si vos tenés que movilizar 2,5 millones de pasajeros entre las 6 y las 8 de la mañana, ¿verdad? Y lo mismo al finalizar la tarde, si tú dividís esos 2 millones entre la cantidad de horas que pudiese esperar el escalonamiento del horario, ¿verdad? Empezará la industria y el comercio a las 10 de la mañana. ¿Por qué? Porque permite jugar que una actividad pueda ir a un banco cuando esté en receso y correr el horario. Y solo te pongo un ejemplo. No sé si te acordás las noches de compras que hay en diciembre. Corren el horario hasta las 10 de la noche. Bueno, y si ahí existe esto, ¿por qué no lo permitís de alguna manera? O sea, aquí debemos de entender que no podemos entrar todos a una hora y salir todos a la misma hora. Y si no, vean ustedes cuando los colegios que tienen el sistema americano no están yendo, mira cómo se comporta el tráfico, de una manera diferente. Y si a este le agregan las conductas que describen algunos de los motoristas, entonces la población tiene esa percepción. Y la percepción termina siendo una realidad. Pero las autoridades tienen aquí la mayor responsabilidad. ¿Por qué? Yo creo Porque que no los han dos. vigilado al Yo creo que motorista, sí, pero no han vigilado la administración. Sí. ¿Tú por qué te vas? ¿Por tarifa o por compensación? Por ninguna de las dos. ¿Y cómo va a ser? Pero los estudios señalan un aumento de No, tarifa. primero empezame a demostrar que efectivamente no es rentable. Y si no, explícame cómo es que ahorita andan trabajando unos y otros no. Explícamelo, pues. Entonces quiere decir que los que han salido, ellos sí son mejores que los otros. O no sé qué acuerdos habrá bajo la mesa. No lo sé. Ok. No lo sé. Eso habría que decirlo. ¿Cómo debería de empezarse antes de llegar a una compensación o a un incremento de tarifa? Ver si la ruta que está siendo operada, y no pueden ser todas por igual, Alfredo, porque hay unas rutas que tienen más kilómetros que otras. obvio. Y sin embargo están cobrando exactamente lo mismo. Entonces, si en una ruta y me pongo un número, la 20 o la 30, para determinar técnicamente hablando, no me estoy refiriendo políticamente hablando, ¿verdad? Técnicamente hablando, con cuántas unidades es necesario servir esta ruta, a qué frecuencia las voy a tirar. Si hay 200 unidades, cuando en realidad el servicio solo se pueda prestar con 40, hombre, las otras, por más que yo le quiera dar incremento de tarifa, es el mismo pasajero que se disputa. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Que nos indice la lógica. Señores, van 40 para afuera, o 100 rutas, y aquí está su indemnización y váyase. ¿Por qué? Porque está dañando al mismo sector. Y para que haya una persona mala se necesita que alguien esté de ese lado. Este tema es una responsabilidad compartida. Unos por permitirse y otros por solicitar. Quizás para el calor popular la cuña para que apretes del mismo palo, ¿verdad? Entonces, si a mí no me demuestran que esta ruta está sobresaturada o sobredimensionada en la cantidad de unidades, ¿cómo podemos empezar a discutir una tarifa técnica? Hay que evidenciar. ¿Pero qué decía el informe Tajano? No, que tendría que establecerse costo por kilómetro, estamos claros, pero ese es el deber ser. Pero antes de llegar ahí, tenemos que saber con cuántas parque vehicular en materia de transporte se cuenta. Y te vuelvo a la pregunta, agarrate vos el servicio ordinario de los pueblos, los interdepartamentales, hay ordinarios y directos, pero todos en la práctica son directos hasta ordinarios, hasta los especiales. ¿Por qué? Porque vienen parando y recogiendo a toda la gente que está en el camino. No es cierto, me explico,
¿verdad? Empezaron algunos buses con aire acondicionado, ahora ya no hay aire acondicionado, ya no van parados. O sea, es mucho pedirle que la ciudadanía vaya sentado. Si en todas partes del mundo hay un transporte decente, ¿no? Incluso parados por decir, pero racional, tiene una cantidad limitante para poder llevar una. Y al final en esto es el tema de los 20 años que también tanto se ha esgrimido. Decime cuántas unidades han sacado. Por lo menos no se sabe, es posible que hayan salido, ¿verdad? Y eso es un error de enfoque, porque, fíjate bien, la seguridad de un bus no está en el modelo, sino en las condiciones mecánicas en que vos tengas un bus. Porque puedes tener un bus de 15 años, bien mantenido, mejor que uno que tenga 2 o 3 años de fabricación y no le das el mantenimiento. Esa era la filosofía de las revisiones técnicas vehiculares, garantizarle al usuario, ¿verdad?, que el asiento donde va no le rompe el pantalón, garantizarle al usuario que no se le van a ir los frenos por sobrecarga. Entonces, sí, bueno, por Dios santo, aquí hemos llegado al colmo, que has comprado hasta llantas usadas para el transporte colectivo. ¿Por qué razón? Porque el empresario no ha tenido para comprar las nuevas. Sí, pero al final, ¿quién termina pagando el pato? La población. La población. Mira, tú dijiste que esto es una responsabilidad compartida. Sí. Entonces, si es una responsabilidad compartida, todos tienen que poner de su parte para que haya una solución. Y tiene que empezar el gobierno. Es correcto. Es que para bailar se necesitan dos siempre. Entonces, ¿qué es lo que el gobierno o el Estado tiene que hacer? Facilitarle condiciones para que el empresario pueda desarrollarse. Es que no concibo, yo, por lo menos mi cerebro no me lo entiende, que un Estado vaya en contra de un sector para quebrarlo. O sea, no lo entiendo que haya una intencionalidad estoy hablando en el deber ser, ¿verdad?, para quebrar. Es al contrario, cómo el Estado puede servirle al sector para que éste se desarrolle y pueda generar mejor. Julio, ¿y estaremos a tiempo de enmendar todo esto? No sé si estaremos a tiempo porque no tengo los datos. Sí, pero conocer el sector. Mi percepción es que todavía podemos levantar si hay un acuerdo entre el sector, pero un verdadero acuerdo arriba de la mesa. Porque lo que yo no quiero creer es que ojalá no vayan a haber acuerdos para dirigentes y todos los demás quedan fuera, ¿verdad? Tienen que ser muy hábiles ellos en saberle trasladar a sus bases qué es lo que está pasando, ¿verdad? Porque para mí creo que este es el mejor momento, créeme, a pesar de todo, creo que es el mejor. La pandemia nos está dejando un margen de poder observar. Sí, pero más que eso creo que en este momento tanto el sector como el gobierno deberían de tener muy claro el panorama, plantearse 3 escenarios: una acción inmediata ya, porque hay muchos que se están muriendo, una acción a mediano plazo y una solución a largo plazo. Y cuando digo a largo plazo, porque no puedes implementar de la noche a la mañana cambios estructurales. Pero, por ejemplo, el transporte masivo de pasajeros, eso es vital, hombre. Un Citrans. Es que, mira, la palabra está como que fue mala palabra. El Citrans no es que sea malo. Lo que pasa es que el diseño que le hicieron fue como que realizado con los pies. Si esto hubiera sido un bus articulado, como lo es en Metro de los Pobres, le llaman uno, otros le llaman las peceras porque van uno tras de otro. Creo que el país sí necesita un transporte masivo de pasajeros que atraviese la sociedad norte, sur, oriente, poniente. Hay que dividirla en 4 y todo lo que esté en el centro sacarlo a las terminales periféricas. Pero para hacer eso tienen que incluir a los actuales operadores. Entonces no me parece, por eso creo yo, de que ha faltado voluntad de ambas partes. Porque si yo te logro demostrar, Alfredo, mira, hicieron el Citrans de Soyapango que venía desde Ilopango. Mira cómo venía de rápido el centro, pero a la par iban los mismos buses jalando personas, cuando la filosofía debe ser sacar a todas las unidades, ¿verdad?, crear las terminales periféricas y estos alimentar el transporte masivo. ¿Con qué? Con inclusión de los actuales operarios, para que esto pueda tener viabilidad. Pero ni siquiera eso.
si han podido, porque siguen pensando, y se lo quiero decir con toda la propiedad, los empresarios nuestros siguen pensando en su permiso de línea, siguen pensando en cuánto me van a dar de combustible, y se les olvida que hay una industria alrededor de estas que es muchísimo más rentable que incluso que el propio transporte, ¿verdad? Llantas, baterías. No es lo mismo comprar 4 llantas de una unidad a que vayas a comprar todas de una ruta, etcétera, etcétera. Entonces, a mí sí me queda claro de que con esto dejan en evidencia que el argumento que han venido sosteniendo se les va a caer fácil del lado del gobierno. Yo al gobierno no lo critico en querer incrementar tarifas, es que va en contra del sentido común. ¿Cómo vas a incrementar tarifas? Entonces me decís, bueno, ¿y cómo el empresario va a perder si no me le incrementan tarifas? Bueno, establezcamos entonces una compensación a cambio de algo de ustedes, como organizarse en sociedades. Ni un permiso más individual. A nombre de X. A nombre de X. ¿Por qué? Porque eso le garantiza que la operatividad está. Segundo, sacar aquellas unidades que estén saturadas en las Doloroso, porque allá. Bueno, pero o se mueren, pierde. o se van a morir todos. Porque esto no puede seguir estirando el hilo. Yo estoy más que convencido, bueno, no yo, lo ha dicho el propio ministro, 0 tarifa. Cuando un ministro te dice, no le voy a dar incremento y no hay ley de la compensación, y entonces, ¿qué le espera? Interesante pregunta. Volvemos, amigos televidentes, estamos hablando con Julio Valdivieso sobre el transporte en nuestro país, pero también Julio habló algo muy importante, cómo agilizar el transporte masivo de pasajeros. Volvemos, permítanos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Ya en estos últimos minutos, Julio Valdivieso, ¿cómo está esa idea de hacer de la capital transversal en cuanto al transporte? No era eso. Eso siempre se tuvo de vista por recomendación, que San Salvador debería de ser cruzado por un transporte masivo de pasajeros desde el norte al sur y del oriente al poniente. Y te ponía el ejemplo brevemente. Una línea de transporte masivo desde San Martín hasta Santa Tecla, ¿verdad? Ahí estarías cubriendo oriente, poniente, el eje. Y el otro sería del norte, que sería desde Apopa, si no es posible desde Aguilar, es desde Apopa, ¿verdad? Hasta la terminal del sur, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque cubrís el otro eje transversal. Y los actuales operadores alimentando las terminales periféricas en los cuales debería llegar. ¿Para qué? Para que a los que vas a sacar del centro, para los que vas a sacar de esas rutas, se vuelvan alimentadores del masivo. Entonces siguen trabajando desde las colonias hacia la terminal de cada una de estos puntos cardinales. ¿Por qué no se llega a eso, Julio? Los intereses que hay en medio y la no inclusión. Cualquier transporte masivo de pasajeros que se quiere implementar en el país tiene que tomar en cuenta los operadores actuales. Si no los tomas en cuenta, va a ser muy difícil su implementación, porque de alguna manera hay gente que ha venido operando el sistema, ¿verdad? Y no les puedes decir, bueno, muchas gracias, usted formó parte. Aunque los empresarios están diciendo de que alguien los quiere sacar de la jugada para quedarse con el rubro, porque el rubro es muy grande, claro, es de mucho. Pero que digan quién los quiere sacar, pues. ¿Verdad? Porque si no, ellos solitos se van a agarrar de la oreja y se van a salir. No es porque los quieran sacar, es que solo se van a salir. ¿Por qué razón? Si es cierto que no es rentable, si es cierto que no están dadas las condiciones, entonces van rumbo al acabose. Entonces no van a necesitar que nadie los saque, solitos se van a sacar, que es lo que debería de plantearse, que no es correcto que se muera un sector tan vital. Mejor hagamos un pacto entre los dos, ¿verdad? Analicemos ruta por ruta, en los cuales vemos si con las medidas de atacar la competencia desleal, de ver si está saturada o no está saturada la línea, podemos, una vez que limpiemos esto, establecer una tarifa más acorde a la realidad. Entonces, si la tarifa fuera de 30 centavos con todo esto, ¿no? Yo no me atrevo a decir un número porque habría que analizar todo,
¿cómo voy a pagar el diferencial de esos 10 centavos? Ah, bueno, a través de una compensación, ¿verdad? Podemos discutir si es directamente al... Que nos caiga la gasolina, otro sí, impuesto. Es que no hay otra forma de poder financiar. Por eso, yo sí, como usuario, podía estar de acuerdo en que me pongan 10 centavos, pero ¿a cambio de qué? A cambio de que estos señores respeten al pasajero, le den un trato digno de cliente, no de pasajero, de cliente, que no sean prepotentes en las calles, que les quitaran todo ese sonido estridente. Yo nunca entendí cómo decían que no es rentable y andan aparatos de sonido de $3,000, $4,000. O sea, digo yo, ¿es eso necesario en un autobús? Pero anda a verlos. No lo digo yo, anda a verlos. Entonces, cuando a mí se me demuestre eso, entonces yo sí diría, hombre, entremos a ver el tema tarifario. Bueno, y el muy buen ejemplo de los Diablos Rojos de Panamá, todo el transporte público panameño lo absorbió el gobierno. Al final, pues sí, porque si no es rentable... Le pagaste al empresario, ¿no? Claro. Le pago su unidad, ¿sí? me la da. ¿Sí? O no sé cómo lo habrán hecho, pero... Desconozco, pero lo que sí te puedo decir, que constitucionalmente el artículo 110 de la Constitución permite que los servicios públicos puedan ser prestados por el Estado o por el municipio. Entonces puede ser que le diga, bueno, señores, ¿cuánto vale tu empresa de transporte? Aquí está, Dios, mucho gusto, ya que no es rentable para vos. Porque no podemos seguir sosteniendo. Este es un rubro que permite la movilidad de todos los trabajadores. Es decir, sin el transporte colectivo, ¿cómo puedes reactivar la economía? Si son los que te transportan tu masa laboral y tu demanda de servicio. Entonces, cae por su propio peso. Si no querés seguir en un sector o no te dan los alicientes para estar, hombre, que el Estado lo preste directamente. Si el Estado, en otro panorama, porque también lo han visto los empresarios, lo que yo te voy a decir, si el Estado no tiene plata para comprar, ¿no hay algún consorcio internacional que se pueda hacer cargo? ¿Cómo no? Es decir, es que el Estado es el dueño de la ruta. Se los puede quitar a ellos y Se dárselo a los otro. puede quitar las veces. Por supuesto, previa indemnización, ¿verdad? Y está en la ley de indemnización. Claro, es que si no sería una confiscación que está prohibida. Ahora. Todo servicio público tiene que ser prestado por el Estado. Como el Estado no tiene o no quiso en un momento administrar, ahí voy. Se lo concesionó a un privado, en este caso. El transporte nuestro es privado. Es privado. Su prestación, pero su naturaleza jurídica sigue siendo público. Entonces, como servicio público está protegido por el interés general sobre el interés particular. Aquí se hablan que los colombianos quieren entrar, que los israelitas lo Y quieren comprar. y si no se ponen las pilas, van a entrar, porque la realidad se les va a imponer. Pero con una tarifa alta. No, eso va a haber que discutir, porque nadie viene, ni son los niños cantores de Viena, los de afuera, para decir, yo vengo como inversionista a invertir, pero ¿qué me va a dar a cambio usted? ¿Me va a liberalizar la tarifa? No. Entonces, ¿qué voy a venir a hacer? Entonces, por eso es que yo sí creo que cuando se nacionaliza un transporte es precisamente por el control que tiene el Estado directo sobre el precio y la tarifa. Andate vos a todas las partes del mundo. Todo transporte, o la mayoría de transporte, es subsidiado. Porque si vos lo tratás de prestar directamente, es muy caro. Es muy caro. Amigos, volvemos con conclusión y despedida de este interesante tema, el transporte en nuestro país. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. ¿Tú visualizas esta situación? ¿Para dónde vamos, Julio, con el transporte? Yo creo que este debe ser un llamado de reflexión en este momento. Creo que esto no es un partido donde alguien va a ganar o alguien va a perder. Creo que lo más que puede hacerse es polarizar aún más las relaciones entre el sector y el gobierno. Creo que el gobierno, te lo vuelvo a insistir, está actuando políticamente en lo correcto. No esperen que les van a dar más tareas. Sería, como te dije, un suicidio político. Pero además del suicidio político, este tema se va a entrar a discutir a fondo hasta después de las elecciones. Aunque ellos no quieran, dijéramos, entender muy claro, uno de los errores del sector es que
fue instrumentalizado políticamente, política partidaria, eso es lo que yo me refiero. ¿Por qué te digo esto, Alfredo? Porque siempre está, y creo que fue el error más grande que el sector permitió, el tema político adentro de las decisiones. Este sector necesitaba soluciones técnicas, no políticas. Porque está bien, ahorita pueden llegar a un arreglo. Mira, les vamos a dar el doble de compensación. ¿Y eso les va a resolver el problema, te pregunto? Yo creo que no. Pero salir del impasse momentáneamente. Y así se va tirando, se va tirando. Entonces yo creo que les recomiendo mejor siéntense, reactiven la comisión reguladora, no la mesa de transporte, que esa es política, ¿verdad? Sí. Y la otra es técnica. Si eso no lo hacen, veremos dentro de 6 meses. Julio, gracias por haber venido. Espero estés por aquí también con otros temas, ¿verdad? Porque es muy conocido en otros temas también, pero esta noche hemos querido hablar exclusivamente del transporte. Muchas gracias, Julio. No, a ti, Alfredo, por invitarnos y a la ciudadanía por escucharnos. Sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, que ha estado con nosotros durante esta hora. Mañana tendremos más para usted. Por ahora, que tenga un buen descanso. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se detectan abundantes precipitaciones de mocos. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Caps AM y PM. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor.